Gracias, hermanos, gracias, iglesia, Dios les bendiga. Gracias por estar atentos a escuchar la palabra de Dios, de acercarnos hasta la presencia del Señor, llegar y decirte: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Con qué me vas a hablar hoy? Abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y recibir maná del cielo, porque eso es la palabra del Señor, maná para nuestra alma, agua pura, refrescante para nuestro ser. Aquellos que tienen sed, aquellos que tienen hambre, hoy serán saciados con la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, mi Señor. Vamos a empezar este pequeño estudio de la palabra del Señor. Y para eso los voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, al capítulo 16 y el versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y los voy a invitar para que ustedes le presten atención a lo que dice allí la palabra del Señor. Dice: el que atiende la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Gloria a Dios. Repitamos nuevamente este proverbio. Dice: el que atiende la palabra prospera. Así de sencillo. Y luego, en signos de admiración, o sea, como dando un énfasis en la frase, dice: dichoso, bienaventurado el que confía en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea por su palabra y por lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Bien, mis hermanos, voy a describirles un poquito cómo muchas veces nosotros, o al menos en mi caso particular, traemos una de estas enseñanzas hasta la presencia de ustedes. No es una regla de oro, aunque existen algunas pautas para hacerlo, pero en mi concepto y en mi favor siempre he tenido este alineamiento. Así he hecho la palabra del Señor y generalmente, siguiendo esos pasos, me ha ido bien. Presiento que es una forma ordenada de hacer. Ya le digo, no es mi regla de oro, ni quiero que todos lo hagan y el que no lo haga está mal. No, cada quien tiene alguna metodología para seguir. Y está bien siempre y cuando sea eso, metodología. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es mi metodología? Generalmente, a mí me gusta escuchar, oír palabra de parte de otros pastores, escuchar enseñanzas también de otras personas. Muchas veces ni siquiera son enseñanzas cristianas o que están enfocadas a evangelizar. Algunas veces puede ser viendo una película, viendo alguna serie o viendo algún programa. De repente hay cositas por allí que uno como que se le prende el bombillito, ¿no? Prende el bombillito y yo escribo esas frasecitas o esas cositas por allí y las dejo. Digo, no sé, en algún momento presiento que esto es bueno para hablarle a la iglesia, como que hay un mensaje allí, una moraleja que hay escondida y que hay que empezar a pulirla, a fabricarla, a buscarla, ¿no? Para encontrar de qué se trata. Esa es la forma en que empiezo a hacer mis esquemas, mis esquemas de mis enseñanzas. Después de eso, después de escuchar, existe también la forma de leer. A veces leyendo, muchas veces solamente en alguno de esos memes que llaman por ahí que envían hoy. Envían un meme y de repente eso lleva una enseñanza grandísima. Y es como si a uno le despertaran esa ansia de escribir sobre ello o de hablar sobre esa situación, ¿no? Es esa mechita que necesita ser prendida. Y a veces es simplemente con eso. Una tarjetita, una frase, un versículo de que de pronto alguien envía por ahí. No sé. O de repente leyendo algún libro, algún texto, algún periódico. Muchas veces ustedes me han visto cuando ya he llegado aquí y les digo, leí esta semana en no sé dónde tal y tal cosa. ¿Lo recuerdan? Así he llegado muchas veces.
Porque leyendo que uno de repente empieza a descubrir que hay cosas por allí, hay perlas que hay que descubrirle así, hay que pulirlas, mensajes que están escondidos y de repente uno tiene que empezar a ver dónde está el tesoro de cada uno de ellos. Pues bien, ya le digo, esas yo los voy escribiendo por allí y digo, de pronto el Señor en algún día me dirá el momento en que tengo que hablar de esto. Bueno, llega ya el momento, me llama el pastor y me dice, hermano, tienes que dar la enseñanza tal día. Yo pongo entonces, el segundo paso es las cosas en la mano del Señor. Debería ser el primero, sí, pero en mi caso yo lo dejo segundo, porque ya hay un esquema que yo tengo por allí, hay varias cosas. Entonces lo que le digo al Señor es, Señor, muéstrame de lo que tengo, qué es lo que tienes tú para tu iglesia, qué necesito yo hablar para ellos. Y entonces empiezo a ponerme allí en oración y a buscar y a mirar y a hacer todo el bosquejo de cómo será la enseñanza. Y hasta que el Señor no me dé su confirmación, no digo esto es lo que hay que hablar. Muchas veces a mí me parecen enseñanzas, tengo unas enseñanzas y digo, me sorprendo de cómo tengo esto tan bien bosquejeado, tan bonito que está, y lo tengo listo y digo, esto es lo que voy a enseñar tal día. Sin embargo, hay momentos en que no siento paz en mi corazón. Así el bosquejo, así el estudio esté muy bonito, no siento descanso. Entonces digo, Señor, creo que esto no es lo que quieres hablar. Tengo que ir de rodillas nuevamente. Y hasta que yo no sienta paz en mi ser, no puedo decir esto es lo que necesito hablar a la iglesia. Cuando el Señor me da esa paz en el corazón y me dice, entonces digo, esto es lo que necesito hablar. Ese es mi segundo paso. El tercer paso, entonces viene la presentación como la hice hoy. Hermanos, vamos a leer un versículo. Pues sí, el siguiente paso que yo busco generalmente es leer a ver qué versículo me puede dar como la parte global de la enseñanza. ¿De qué voy a hablar? ¿Y qué palabra les voy a decir a los hermanos para que ellos cuando escuchen ese mensaje, entonces, o ese versículo, entonces ellos sepan a qué me voy a referir? ¿Ustedes recuerdan cuando hablé del tema del estanque de Bethesda? Ya se sabía de qué iba a hablar. Cuando hablé aquello de que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ya ustedes tenían una idea de qué iba a hablar. Cuando yo me presento aquí, les digo, dichoso el que confía en el Señor, el que atiende la palabra prospera. Ustedes ya tienen una idea general de qué es de lo que yo voy a hablar. Entonces el tercer paso que yo doy en mis bosquejos es buscar un versículo que se adapte a lo que voy a dar como la enseñanza. Yo no puedo venir a hablar, por ejemplo, si vengo a hablar de sanidad y venir y decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es mi pasaje. Porque como que no hay relación. No existe una conexión entre una cosa y otra. Entonces eso, cuando uno busca un pasaje y que doy al principio de las enseñanzas, generalmente está atado a lo que voy a enseñar. A eso tiene que referirse. Como vuelvo y les digo, es mi metodología, no tiene que ser la regla de oro de todo el mundo, pero es la que yo presento. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es el que generalmente doy y el pastor lo suele dar al comienzo, que es el título de la enseñanza. Porque el título abarca todo lo que yo quiero decir. Cuando yo digo el título, yo sé de qué se va a tratar el tema. El pastor hablaba en las dos últimas enseñanzas, el título de la enseñanza es vida y muerte. Y él nos explicó entonces de qué se trataba esa situación. Si ustedes miran después de ver las dos enseñanzas que él hizo los domingos pasados, encontraremos, sí, tiene sentido, vida y muerte, porque nos habló de ello, de qué significa cada una de las cosas y lo que se pasa en cada una de las dos situaciones, vida y muerte. Así se trata la cuestión. Entonces el título abarca una gran dimensión y dice bastante de lo que va a ser el tema de lo que uno va a hablar. En mi caso, hago esta exposición porque esta semana
estuve en un dilema tenaz, buscándole qué título le voy a poner a la enseñanza. Créanme que fue casi más difícil ponerle el título que hacer la enseñanza, porque no sabía cómo embarcar todo lo que tenía para decirles hoy en unas pocas palabras. Tuve algunos títulos, mire, por ejemplo tengo el primero, decía, le voy a poner cuando es demasiado tarde. Cuando es demasiado tarde. Esta semana estuvimos en casa de mi hermana Dora y recuerdo que en algún momento nosotros hablamos acerca de eso, de ciertas situaciones en la vida. Y recuerda que ella mencionó y dice, sí, es que recuerden lo que dicen por ahí, que el tren de la vida pasa una vez. Si lo dejas pasar, te quedaste. Y eso hace referencia en que hay cosas, hay oportunidades en la vida que se presentan de pronto una vez y no se vuelven a dar. Teníamos algún diálogo acerca de eso y dijimos, quién sabe, las cosas de Dios parece que hay segundas oportunidades. Y quizá un día hablemos más acerca de eso, de las segundas oportunidades. Pero generalmente hay una norma, hay como una regla que sí, hay cosas en las cuales yo no puedo dar pie atrás a lo que hice. Hay cosas que aunque yo me arrepienta después y quiera hacerlas de nuevo, ya no existe la posibilidad de volver. Hay cosas que aunque quisiera cambiarlas, no se pueden cambiar. Son definitivas. Y hoy iba a hablar, o voy a hablar, de ese tema. Y por eso, o hace parte del tema, por eso pensé ponerle ese título, cuando es demasiado tarde, cuando no hay vuelta de hoja, cuando ya todo termina. Y no estoy hablando de la muerte, sino estoy hablando de algunas situaciones que se dan en la vida a las cuales no le puedo dar reversa después. Yo le voy a presentar así simplecito, para hacerme entender. Les voy a presentar dos situaciones tontas, digamos, para demostrarles que hay cosas que de repente no podemos muchas veces volverlas a hacer. Lo hecho está. Imaginen, voy a hablar de una costurera, pongamos, una costurera, ustedes conocen aquella señora que trabaja en la modistería, que hace ropa o que cose, ¿no? Ellas tienen generalmente un plano donde ellas trabajan, ¿no? Una hoja. Yo he visto que tienen una hoja donde tienen como un molde. Y entonces bajo ese molde trabajan y lo ponen sobre las telas y cortan bajo ese paradigma, podemos decir. Imagínense que una señora de estas de repente mide, por ejemplo, la manga de un pantalón y dice, este pantalón mide, voy a decir un número cualquiera, 50. No sé si eso estará bien o no. Ya las señoras que trabajan en modistería se reirán de mí, pero bueno, yo no sé mucho de eso. Voy a decir que 50, un número cualquiera. Y cortan ahí. Pero después cuando miran el molde se dan cuenta que la medida era 55. ¿Y ahora? ¿Cómo hago con la tela? ¿Cómo la pego? Puede que usen algún tipo de trampas, pero volver esa situación atrás, volver a que la tela esté normal, es decir, entera, eso ya no se va a poder. Ya no hay tiempo. Te equivocaste, cortaste mal, mira cómo lo arreglas, pero estás equivocado. Hiciste lo que no se debía hacer. Esa es una situación. No hay vuelta de hoja, no puede regresar. Otra situación tonta, ya les digo, pongo situaciones tontas para hacerme entender. Quienes trabajan en cocina o quienes les gusta la cocina. Mi hermana Martica, por ejemplo, un saludo para ella. Ella que le fascina allí su cocina y esto y aquello. Imagínense que pone para la iglesia una ollada así de papa a cocinar. Pone su papa a cocinar y le echa, también voy a decir un número cualquiera, yo no sé de eso, pero voy a decir, le echa 2 cucharadas de sal. Uy, yo no sé si será mucho, pero le echa 2 cucharadas de sal al principio, y pone su papa y cocina rico, muy chévere, Cuando va más o menos de la mitad hacia adelante, está haciendo allí su salsita, no recuerda si le puso sal a eso, y por no querer probar algo dice, yo le voy a echar nuevamente, y le echa otras 2 cucharadas de sal.
Ah, después la papa está lista. Está para servirse. Está para darse. Y la papa no sabe. ¿Cómo solucionar eso? Hay cosas, les he hablado de ejemplos tontos, cosas que se hacen y que no tienen vuelta de hoja. Errores que muchas veces se cometen y no hay cómo venir atrás y decir, lo vuelvo a hacer, vuelvo a empezar. Tocaría eso, volver a empezar y perder lo que se hizo. Y hay cosas en la vida trascendentales dentro del ser humano en que esas sí no tienen vuelta de hoja. Un ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, el caso de las parejas o de los matrimonios. Nosotros como cristianos sabemos que existe una norma de oro. El mundo se casa, se da en casamiento, se separan, viven 1 año, viven 2 años, algunos ni se cansan, sino vamos a estar ahí juntitos y miramos a ver cómo nos va, y si no nos va bien buscamos otra pareja, y por eso se casan 2, 3, 4 veces, y cuando no se casan, como está de moda eso no casarse, pues entonces tienen 2, 3, 4, 5 y 6 parejas durante la vida. Sí, ese es el mundo. Pero, ¿en el mundo cristiano existe eso? En el mundo cristiano existen unas reglas de oro que están escritas aquí. Estas reglas como cristiano yo tengo que obedecerlas y tengo que estar sometido a ellas, porque es la voluntad de Dios. Esas son mis normas de vida. Y si yo voy allá por el Nuevo Testamento y busco qué me dice acerca de lo que es tener una pareja, de lo que es tener un hogar, un matrimonio, ¿sabe qué me dice la palabra? Que la persona que yo seleccione para ser la compañera o el compañero de mi vida será, ¿sabe cuántos? Uno. Ay, sí, pero me equivoqué. Pues sí, el Señor dice se pueden separar, pero eso no te da libertad a buscar otra pareja, porque ya tienes tu pareja. ¿Es dura la palabra? Sí, muchos dirán, no, pero es que esa parte, sí, si quiere, si a usted no le gusta, arránquele las hojas, ignórela si quiere. Pero eso no hará que el día que nos presentemos ante Dios, Él nos saque una palabra y diga sobre esto, es que van a ser juzgados. Si tú te casas, si tú tienes tu pareja y lo haces, entiende que eso no tiene vuelta para atrás. Eso no tiene reversa. Cosas en el Señor que no hay reversa. A pesar de que nosotros queramos arreglar la cosa, eso no tiene solución. Simple. Hablamos la otra vez acerca del pecado que jamás es perdonado, el anatema. Un anatema no recibirá perdón. Por más que después llore, se tire, se arrastre, haga ayuno, y esto la palabra de Dios dice, condenado a muerte. Separación de Dios. No hay perdón. Hay cosas que no tienen reversa en la vida. Y hoy, como iba a hablar de eso, pensé ponerle ese título: cuando es demasiado tarde. Cuando llegas a un punto, sientes que te equivocaste y empiezas a mirar hacia atrás y dices, no, voy a hacer las cosas nuevas. No, hay cosas en la vida que ya no se pueden volver a hacer. Hay errores en la vida que ya no se pueden cambiar. Hay huecos en nuestra existencia que no se pueden tapar. Huellas que no se pueden quitar de la vida. Cicatrices que ya están. Hay cosas que no se pueden cambiar, definitivamente. Sin embargo, al transcurso de la enseñanza, me di cuenta que no me llenaba ese título. Que ese no llenaba todo lo que yo les quería decir hoy. Y digo todo, como si fuera a hablar muchísimo. O sea, nos vamos como de 5 horas hoy, ¿no? Pero sí, es de lo que les iba a hablar hoy. Y eso no me llenaba, ese título no llenaba todo lo que les voy a hablar. Entonces busqué otro título, por aquí lo anoté. Dice, aprender
a escuchar. Aprender a escuchar. ¡Wow! Resulta que sí. Que es que nosotros muchas veces oímos, mas no escuchamos. Y nosotros les hemos dicho aquí que las palabras, aunque se parezcan, no son iguales. Tienen significados distintos y uno tiene muchas veces que meditar exactamente y sobre todo en la palabra y tener cuidado en las traducciones cuando se mencionan ciertas frases o palabras, porque pueden cambiar todo el sentido de una oración. Oír y escuchar no es igual. Oír, yo estoy oyendo, aquí pasa una avenida muy cerquita, estoy oyendo como los carros pasan. Sí, eso lo estoy oyendo. A veces oigo y de pronto ustedes oyen por allá un perro por ahí. ¿Sí o no? Óigalo, por ahí está. Estamos aquí, pues, al lado hay un animalito y enfrente hay otro. Cuando empezamos a hablar, ellos se alborotan completamente. Yo oigo el perro, oigo muchas cosas, pero escucho. Es muy diferente cuando yo escucho. Escuchar es prestar atención, es poner mis 5 sentidos en lo que está pasando. Muy diferente a oír. Y muchas veces nosotros le hemos pedido a la gente justamente dentro de la congregación, escuchen la palabra, no la oiga. Usted oye la palabra del Señor allá cuando está sentada seguramente y el pastor está allá hablando y que Cristo viene y esta es la resurrección y esta es nuestra salvación y usted está feliz allá porque le mandaron un mensajito en el WhatsApp, entonces está respondiéndole a fulano y está enviándole un sticker a sultano y muestre a ver, ay, verdad que dejé el café, ahorita que estamos en casa, verdad que dejé que el café allá en la cocina y se va. No está escuchando la palabra de Dios, porque eso es distinto. Oye, como oigo cualquier cosa, pero no le presto atención. Escuchar es muy distinto. Escuchar es cuando yo pongo todos mis sentidos a lo que me están diciendo. Miren que en eso hay algunos estudios que han hecho los psicólogos. Y dicen, vea, 2 personas, tú, cualquier persona, yo, cualquier persona, todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Todos. Naturalmente todos tendremos la misma capacidad. Sin embargo, nótese que muchas veces en un colegio se da, y en una reunión como esta, mucha gente capta lo que se le está diciendo de una sola. Y hay otra gente que le toca escucharlo 2 y 3 veces. Y han estudiado qué hace la diferencia. ¿Por qué si a todos se les dijo el camino es este y hay que hacer esto y después esto y después esto, unos lo hacen y otros empiezan a patinar después y dicen cómo era la vaina? No es que su inteligencia o su capacidad mental sea inferior. El ser humano tiene una capacidad muy alta. Todo pasa, se han dado cuenta, es por la atención que se prestan sobre las cosas. Una persona que pone sus 5 sentidos en algo, un estudiante que pone sus 5 sentidos en una clase, capta demasiado. Un estudiante que está pensando en la hora del descanso, en que le quedó, muestre a ver la serie en que fue que quedó anoche y la novela esta que me perdí, está oyendo y por eso no capta todo. Al concluir una clase, por eso hay estudiantes que aprendieron y otros que no, apenas se captaron algo. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar. Bien grande es el abismo que existe entre ellas dos. Y cuando yo le quería poner el título a esta, le puse aprender a escuchar. O sea, no a oír, a escuchar qué es lo que me están hablando, qué es lo que me están diciendo. Y esa parte primera, aprender. Hasta para eso hay que estudiar, aprender. Hay que tener ejercicio para aprender a escuchar lo que me dice. Eso era lo que yo tenía. Sin embargo, no crea que eso tampoco me llenó. Porque la enseñanza que traía o que traigo hoy abarca los 2 campos y no uno solo en específico. Entonces dije, si le pongo eso, aprender a escuchar, limito la enseñanza en una sola cosa.
Dije, tampoco es ese título. ¿Sabe cuál es el título? Pues bien, aquí lo vamos a revelar después de todo. La historia, o lo que yo les voy a contar hoy, nace de alguna vez que escuché a una persona dar un testimonio. Como les digo, muchas veces esas son las que nos prenden o nos iluminan de qué es de lo que necesitamos hablar. Esa persona dio algún testimonio, una persona que da charlas por ahí, y la escuché justamente hablando, y dije, qué bueno lo que este hombre está diciendo, lo que está explicando allí. Al final, él le da también un título a esa enseñanza que él estaba presentando. Y después de yo darle vueltas a todo esto, dije, no, pues que a la larga, lo que está diciendo él y el título que le puso él, es el título que yo le debo poner a esta enseñanza. Porque al fin y al cabo, va a hablar prácticamente de lo mismo. Por eso, esta charlita se llama así. Si quieren anotar el título por allá, dice: somos definidos por nuestras elecciones. Vuelvo y te lo repito. Somos definidos por nuestras elecciones. Y yo quiero empezar por ahí, justamente por definir algunos términos que están ahí para poder entender qué es lo que dice esa frase. Definidos. ¿Qué es definir? Cuando yo te digo definas a Dios, es que tú muestres en pocas palabras qué es Dios, quién es Dios. Cuando yo te pido que definas, por ejemplo, la política colombiana, es que en pocas palabras entonces tú me describas cómo es que está la situación política en este país, o cómo se vive, o en tu país, en el lugar donde estés. Definir es mostrar a grandes rasgos ciertas características de alguna cosa. Eso es definir. Y más adelante dice elecciones. Elecciones es aprender a elegir. Cuando tú tienes dos cosas para que te enseñan, blanco o negro, tú tienes un poder de elección. O es blanco o es negro. Eso es elegir. Ahora que estaban en las presidenciales de Estados Unidos, el pueblo tenía la posibilidad de elegir a quién querían en la Casa Blanca. Eso es elecciones. Y mira lo que dice el término allí: somos definidos. Es decir, mis características, lo que yo soy, somos definidos por nuestras elecciones. Es decir, lo que yo elijo, lo que yo escojo, es lo que me define. Y había una preguntita por allí que decía: ¿cómo has llegado hasta aquí? Y justamente porque muchas situaciones de la vida, nosotros nos detenemos, sobre todo cuando estamos pasando por angustias, por dolores. Nos detenemos y empezamos a echarle la culpa a todo. Le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa a los hermanos, le echamos la culpa al Estado, a la política, le echamos la culpa a todo mundo. Incluso hasta Dios muchas veces lo culpamos. ¿Por qué, Señor, me has hecho pasar por esta situación? ¿Por qué me tienes aquí? Y ellos, de acuerdo a lo que decían allí, resulta que esa situación que tú estás viviendo es el resultado de tu pasado. Tú fuiste el que eligió dónde ibas a estar. Nosotros somos consecuencia, o nuestro presente es consecuencia de lo que nosotros elegimos ser en el pasado. Ellos lo definen así, dice: solo mira tu pasado y verás dónde empezó todo. Una pareja, imaginen una pareja que tiene conflictos, que deciden separarse, que no se aguantan más, no se soportan más. Eso no se dio ahorita. No pueden llegar y decirle a Dios: no, es que mira, Señor, cómo me tienes acá. ¿Por qué? ¿Sabes dónde comenzó la cosa? Si tú miras tu pasado, empezó allá, cuando elegiste tu pareja. ¿Estudiaste bien quién era ella o quién es él? ¿Sabías cuáles eran los problemas? ¿Sabías qué eran los defectos de esa persona? Y si los conocías, entonces ¿por qué te casaste? ¿Por qué elegiste?
Tú eres consecuencias de tu elección allá en el pasado. Lo que vives hoy son consecuencias de lo que hiciste en el pasado. Es que estoy pasando por una situación terrible, no tengo dinero, estoy hecho nada. Si tú miras allá atrás, te das cuenta que hiciste un negocio malo, que perdiste un trabajo que era el que tenías que haber cuidado. Tú elegiste mal. Lo que vives, la situación que vives hoy, buena o mala, es la consecuencia de lo que tú elegiste en el pasado. Tú eres, tu situación es lo que es así de simple. Por eso nosotros tenemos el poder de elegir y saber hacia dónde vamos. Somos consecuencia de lo que somos en el pasado. Ahora, decía algo por allí. ¿Sabes qué? Yo hoy, si tú me dices, ¿cómo vives? ¿Con quién vives? ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo eres? Yo te puedo decir, sin tener una bola de cristal, sin asistir a donde un gurú, sin consultar los muertos, yo te puedo decir en 20 años quién vas a ser. Así de simple. Si yo sé que tus compañías no son las mejores, yo sé lo que vas a hacer en 20 años. Si tú eres un rebelde con causa, como dice por ahí la película, ¿no? Soy un rebelde con causa, y los jóvenes hoy en día se pegan a eso. Somos rebeldes, somos en contra de todo. Si tú eres una persona que está en contra de las cosas de la familia, de los padres, de los hermanos, de la sociedad, del empleador, del político, si estás en contra de todo, en 20 años yo te digo quién eres. Una persona que estará alejada de la sociedad. Una persona que será simplemente un remedio dentro de la sociedad. Tus elecciones, lo que tú eliges hoy, eso va a ser lo que un día marcará tu futuro. Así como el pasado marca tu presente marcará lo que va a ser tu futuro. ¿Sabes? ¿Quieres saber quién serás tú en 20 años? Solamente mira qué estás eligiendo ser hoy. Y tranquilamente sabrás de qué se tratará. Así de sencillo, así de simple es. Por eso esta charlita tenía ese título. Somos definidos. Es decir, soy yo. Lo que me muestra a mí, soy yo por culpa de mis elecciones. Somos definidos por nuestras elecciones. Eso es lo que soy yo. Las decisiones entonces son algo fundamental dentro de la vida. Tenemos que ser sabios al momento de tomar una elección. Una elección equivocada puede dañar nuestra vida. Una pareja mal escogida, un trabajo mal elegido, una carrera en la universidad mal elegida. Eso puede llevarte a un fracaso. Un negocio mal hecho. Eso puede llevarte a un fracaso. Entonces hay que ser sabios al momento de saber cómo elegir. El señor Harry Truman, que fue presidente de los Estados Unidos por ahí en el año 1945, creo que estuvo hasta el 53, terminada la Segunda Guerra Mundial. Mira, él dijo: toda mala decisión que tomé fue seguida de otra mala decisión. Él mismo reconoció, siempre que eligió mal, por lo general, esa mala elección siguió a otra mala elección. Porque muchas veces cuando hacemos una mala elección, tratamos de corregir, tratamos de hacer, de tapar lo que ya hicimos mal, y generalmente terminamos desbarrando. Por eso es importante ser sabios al momento de tomar las decisiones. Otra cosita, hay gente que ni siquiera toma decisiones, es lo más grave. Mira, por aquí hay una frasecita que me gustó cuando la leí, dice, vea, la peor decisión es la indecisión. Así de simple. Eso de que no sé,
tal vez sí lo voy a hacer, ay, voy a dejar que pase el tiempo, mañana miro esto. Esa es la peor decisión que uno puede tomar, la decisión de no elegir, porque no sabes a dónde vas. Un barco a la deriva, eso eres. Y si un día la marea de la vida te atropella, no te puedes levantar y decir, no sé por qué la vida me pasa esto. Simple, porque nunca elegiste. Porque nunca tuviste el carácter de tomar y decir, esto es lo que voy a hacer. Así de sencillo. Entonces, saber elegir y elegir son dos cosas muy importantes dentro de la vida. El señor Jeff Bezos, quizá muchos de ustedes lo conocen, lo hayan oído mencionar. Para muchos creo que es conocido Amazon, un portal en internet que vende cantidades de cosas. Este señor Jeff Bezos es el CEO, o el CEO, como lo quieran llamar, o el jefe, o el manager, o el dueño, si ustedes quieren, de Amazon. Él fue el que empezó esa idea. Y él tiene una charlita acerca de lo que son y lo importante que son las decisiones en la vida, las elecciones. Yo me lo pasé varios días escuchando la charlita y sacando como la enseñanza de lo que el hombre decía y cómo lo decía, y traté de traerlo a ustedes. Pero créanme, por más que lo intenté, no me salió tan bonito como lo dice él. Por eso al final me resigné y dije, bueno, le voy a pedir disculpas a la iglesia, les voy a pasar el video para que ellos vean lo que el señor Jeff Bezos lo que dice acerca de tomar decisiones y de saber elegir. Los voy a invitar entonces que presten y escuchen lo que el Señor nos va a enseñar en este corto video. De niño, pasaba los veranos con mis abuelos en su rancho en Texas. Ayudaba a arreglar los molinos de viento, vacunar el ganado y otras tareas. También veíamos todas las tardes las telenovelas, en especial días de nuestras vidas. Mis abuelos pertenecían a un club de caravanas, un grupo de propietarios de trailers que viajaban juntos a través de Estados Unidos y Canadá. Y en cada verano nos uníamos a esa caravana. Enganchábamos el remolque al auto de mi abuelo y partíamos, en línea con otros 300 aventureros. Yo amaba y adoraba a mis abuelos. Y realmente esperaba esos viajes. En uno de esos viajes, yo tenía 10 años, estaba rodando en la gran banqueta, en la parte trasera del auto. Mi abuelo conducía y mi abuela iba en el asiento del acompañante. Ella fumaba a lo largo de estos viajes y yo odiaba el olor. A esa edad, tomaba cualquier motivo para hacer cálculos operacionales simples. Calculaba el consumo de combustible, las estadísticas inútiles como el gasto de los comestibles. Había escuchado una publicidad acerca de fumar. No recuerdo los detalles, pero básicamente el anuncio decía que en cada pitada de cigarrillo uno perdía tantos minutos de vida. Creo que podrían haber sido 2 minutos por pitada. De cualquier modo, decidí hacer el cálculo para mi abuelo. Calculé el número de cigarrillos al día, el número de pitadas por cigarrillo y así sucesivamente. Cuando estuve convencido de que había llegado a un número final, asomé la cabeza en la parte del frente del coche, tomé el hombro de mi abuela y orgulloso le dije, a un ritmo de 2 minutos por pitada, te has quitado 9 años de vida. Tengo un recuerdo nítido de aquel. Y no fue lo que yo esperaba. Esperaba ser aplaudido por mi inteligencia y habilidades aritméticas.
Jack, eres tan inteligente. Tuviste que hacer algunos cálculos bien complicados, averiguar el número de minutos en un año, hacer alguna división. Eso no fue lo que sucedió. En cambio, mi abuela estalló en llanto. Me senté en el asiento trasero y no sabía qué hacer. Mientras mi abuela lloraba sentada, mi abuelo, que había estado conduciendo en silencio, estacionó al costado de la carretera. Se bajó del auto, dio la vuelta, abrió mi puerta y esperó a que yo le siguiera. ¿Estaba en problemas? Mi abuelo era un hombre tranquilo y muy inteligente. Nunca había tenido una palabra severa hacia mí. Tal vez iba a ser la primera. O tal vez me pediría que volviera al auto y le pidiese disculpas a mi abuela. En esto no tenía experiencia como mis abuelos, ni forma de medir las eventuales consecuencias. Nos detuvimos junto al remolque. Mi abuelo me miró. Y luego de un poco de silencio, con dulzura y calma me dijo: Jeff, algún día vas a comprender que es más difícil ser amable que inteligente. De lo que quiero hablarles hoy es la diferencia entre los dones y las elecciones. La inteligencia es un don. La amabilidad es una elección. Los dones son fáciles, pues de todos modos son dados. Las elecciones son más complicadas. Si no eres cuidadoso, te puedes autoseducir con tus dones y probablemente irá en detrimento de tus elecciones. Este es un grupo con dones. Estoy seguro que uno de sus dones es la inteligencia y habilidad. Estoy seguro de eso porque los admitieron y son competitivos. Si no hubiese habido señales, el decano o administrador no los hubiese dejado entrar. Son inteligentes porque viajarán por tierras de maravillas. Nosotros los humanos perseveramos como somos. Nos asombraremos de nosotros mismos. Creo que ustedes hasta irán un poco en aumento. Julio Verne, Mark Twain, Galileo, Newton, todos los curiosos de todos los tiempos hubiesen querido estar vivos, sobre todo en esta época. Como civilización vamos a tener muchos dones. Igual que ustedes como individuos frente a mí tienen tantos dones individuales. ¿Cómo van a utilizar esos dones? ¿Estarán orgullosos de sus dones o de sus elecciones? Hace 16 años tuve la idea de comenzar Amazon. Me encontré con el hecho de que el uso del Internet estaba creciendo a un ritmo de 2.300%. Yo nunca había visto, oído ni hablar algo tan rápido. La idea era construir una librería en línea con millones de libros. Algo simple no podría existir en un mundo físico. Fue emocionante para mí. Estaba trabajando en una firma financiera en Nueva York con muchas personas inteligentes y tenía un jefe brillante al cual admiraba. Mi jefe le dijo que quería empezar una empresa de venta de libros de Internet. Él me llevó por un largo paseo por el Central Park. Me escuchó atentamente y finalmente me dijo: eso suena realmente una muy buena idea, pero sería muchísimo mejor para alguien que no tuviese ya un buen trabajo. Esa lógica tenía un poco de sentido para mí. Me convenció de pensar en ello durante 48 horas antes de tomar una decisión final. Visto desde esa perspectiva, realmente fue una decisión difícil, pero al final decidí que tenía que darme una oportunidad. No lo pensé que me lamentaría de intentar y fracasar. Imaginé que siempre me angustiaría. La decisión de no intentarlo en absoluto. Después de pensarlo mucho, tomé el camino menos seguro de seguir mi pasión. Y me siento orgulloso de esa elección. Mañana, en un sentido muy real, su vida, la vida que ustedes mismos escriben desde cero, comienza.
¿Cómo utilizarán sus dones? ¿Qué elecciones tomarán? ¿La inercia será su guía o serán sus pasiones? ¿Seguirán el dogma o serán originales? ¿Elegirán una vida de comodidad o una vida de servicio y aventura? ¿Se debilitarán ante la crítica o van a seguir sus convicciones? ¿Engañarán cuando se equivoquen o pedirán disculpas? ¿Resguardarán a su corazón contra el rechazo o actuarán cuando se enamoran? ¿Jugarán por lo seguro o serán un poco audaces? Ante la dificultad, ¿abandonarán o serán perseverantes? ¿Serán cínicos o serán constructores? ¿Serán inteligentes a costa de los demás o serán bondadosos? Voy a aventurar una predicción. Cuando tengan 80 años y en un momento tranquilo de reflexión, narrando solo para ustedes, en la versión más personal, la historia de su vida, el relato que será más conciso y significativo será la serie de elecciones que hayan hecho. Al final, somos nuestras elecciones. Construye tú mismo una gran historia. Gracias. Saber elegir, qué importante es, ¿verdad? Saber tomar una decisión, saber qué es lo que va a hacer en tu futuro. Así como el Señor ha preguntado a ese conglomerado de personas que estaban allí en esa universidad, les preguntaba, ¿qué piensan ustedes que serán en 80 años? Así podremos nosotros mismos decir, ¿qué seremos nosotros en el futuro? Y eso será respuesta a lo que nosotros estamos decidiendo hoy. Tus elecciones dirán lo que serás en un futuro. Como hemos visto, tomar decisiones es algo supremamente complicado dentro de la vida y fundamental. Es bueno tomar decisiones uno mismo y no que otros la tomen por uno, que eso es más peligroso todavía. Hay gente por la cual hay muchos que toman decisiones por uno. Y eso no debe ser así. Uno tiene que elegir para saber quién voy a ser. Exactamente. La semana pasada, para los que vieron el cafecito, yo concluí una serie, por allí la pueden ver, que es acerca de los mensajes subliminales. Una serie como de 4 capítulos que tuvimos, donde les mostré qué era eso, dónde nacían, cómo lo manejaban, lo manipulaban algunas personas. Cómo nos llevaban a tomar decisiones manipulados por ciertas situaciones que se dan dentro de la vida. Y miren que cuando estamos hablando de elegir, de saber quién voy a ser yo soy el que tiene que tener control de mis decisiones. Pero si hay cosas como esas, como esos mensajes que se estaban mandando allí de los que le hablé, y están manipulándome la vida, muchas veces yo no tomo las decisiones correctas, porque soy manipulado bajo esa situación. Los que vieron el cafecito, allí les mostré cómo uno se suelta de ese tipo de cosas dentro de la vida. Cómo me suelto de esa manipulación que puede haber dentro de la sociedad. Pero hay otras situaciones que se nos dan y muchas veces son en casa, con los amigos, con los compinches, que nos llevan a tomar decisiones erradas. Generalmente, podríamos decir el 90%, las personas que nos aman generalmente nos aconsejan bien. Así de sencillo. Pero igualmente, así como son las que más nos aconsejan y nos aconsejan mejor, son a las que menos escuchamos. ¿Sí? A un padre, a una madre, a un amigo que me aprecia realmente. ¿Sí?
Nosotros pensamos que ellos van en contra de nuestras decisiones, que siempre están en contra de lo que uno quiere ser. Y preferimos escuchar al amiguito de la calle que me sonsaca, al amiguito del trabajo que me lleva a tomar licor, al amiguito de allí que me lleva donde las muchachas. Generalmente esos son los que influencian en mis decisiones, y por eso muchas veces mis decisiones y mis elecciones son torcidas. Porque no escucho la voz que tengo que escuchar. Así. Empezando, ¿sabe por quién? Por la voz de Dios, que es la voz que mejor me aconseja. Y sin embargo, es la voz que la última que escucho. Porque cuando yo tengo un conflicto, cuando yo necesito tomar una decisión, la última cosa donde yo voy a buscar una respuesta es a la palabra o a ponerme de rodillas. Es el último que consulto, lamentablemente. Y saber que mis decisiones pueden marcar un éxito o una derrota en mi vida. Por eso la importancia y el tema de hoy, el saber tomar decisiones, porque esas son las que nos van a marcar. Yo tenía una listica grande acá de personas en la sociedad que por culpa de una mala elección y de unos malos consejos, de unas malas vibras que estuvieron por ahí, la embarraron, hicieron cosas, se equivocaron dentro de la vida y después no hubo vuelta atrás. Eso tenemos actores, tenemos cantantes, tenemos una cantidad de personas que influenciadas por otras llegaron a la perdición, murieron en medio del alcohol, murieron en medio de las drogas, murieron en medio de muchas situaciones horribles, botadas en las calles. ¿Todo por qué? Por una mala influencia. Ellos eligieron un día el camino de la perdición, pero no lo hicieron muchas veces por ellos. Hubo alguien que les habló, hubo alguien que los indujo a eso. Por eso la importancia de saber a quién escucho yo y qué elección tomo. Eso es fundamental dentro de la vida. Ya le digo, yo tenía una listica, pero como el tiempo no me va a alcanzar, ya digo que no me va a alcanzar, la voy a dejar, ustedes la pueden investigar por ahí. Muy sencillo. Voy a enfocarme en lo que es en la Biblia. Y para eso les voy a mostrar 3 ejemplos de 3 personas que actuaron, que eligieron en determinado momento ser algo y cambiaron su vida radicalmente. Y principalmente, ¿quién los influenció para esas decisiones? ¿Amén? Quiero que vayamos al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 12. Libro de Génesis capítulo 12. Y nos está hablando nada más ni nada menos sino que del patriarca Abraham. Claro, Abraham todos lo conocemos, un hombre que fue próspero, que fue bendecido por Dios, un hombre que tuvo familia, todo. Mire, la cosa más bonita en el Antiguo Testamento era que si una persona iba a ser bendecida, la bendecían con hijos. Eso era bendición dentro del pueblo de Dios. Y Abraham, imagínense, el Señor le dice: yo te daré tanta descendencia que será como la arena que hay en el mar, como las estrellas que hay en el cielo. Imagínense entonces la bendición tan grande que Dios le estaba entregando a Abraham en ese momento. Qué bendición tan enorme. Y uno dice: Abraham, sí, claro. Pero entonces uno tiene que mirar dónde estuvo el punto para que Abraham alcanzara esa situación. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un llamado, hay una voz que me está hablando, que está allí presta, y Abraham escucha.
Escucha, no oye, escucha. Presta atención y oye la voz de ese ser. Un consejo verdadero, un consejo de alguien que lo amaba. Te llevaré a un lugar, te mostraré. Abraham podría haber elegido. Abraham pudo haber dicho, no, yo lo tengo todo. Estoy con mi padre, estoy con mi familia. Tengo vacas, tengo ganado, tengo tierras, tengo esclavos. ¿Qué necesito yo? No necesito nada. Abraham pudo elegir quedarse, pero él no. Él decide, toma una determinación y va. Génesis, versículos 4 y 5 de ese capítulo 12 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahí está. Una elección que tenía que hacer grande, pero él supo escuchar y supo elegir. Lo que hace una elección, lo que hace tomar una decisión. ¿Quieren a alguien que supo ser sabio y tomó una decisión que le cambia la vida completamente? Mírenlo aquí, ahí está. Abraham, sí, el padre de la fe. Miremos otra, porque ustedes me dirán, bueno, él era rico y de pronto pues no tenía tanto dolor. Pero yo les voy a mostrar entonces una persona que no tenía nada. Y sin embargo, hubo un momento clave en su vida que cambió totalmente su destino hasta el día de hoy. Lo cambió totalmente. ¿Quieren verla? Libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth. Libro de Ruth. Empecemos por hablar quién es Ruth. Para aquellos hermanos que no conocen quién es Ruth, aquellas personas. Ruth era una persona que vivía en un mundo ajeno al israelita. Ella habitaba en la tierra de Moab, una región distante, digamos distante entre comillas, una región que estaba un poco alejada, y era una región con una cultura totalmente distinta. Pongámoslo en situación de hoy. Digamos, era una persona que vivía, por ejemplo, en China, y adoraban a Buda, y adoraban a la diosa esta, y a la diosa aquella, y a la diosa de más allá, con una cultura totalmente distinta, con unas formas de vivir totalmente distintas, todo completamente distinto. Ese mundo era el de Ruth. Un día, Noemí, que es una de las protagonistas de la historia, junto a su esposo, están pasando una situación tan difícil en Israel que se van a esa tierra lejana, a ese mundo. Pero ellos no perdieron sus costumbres estando en esa tierra. Ellos siguieron adorando a Jehová. Ellos siguieron manteniendo sus tradiciones, así fueran allí escondiditos. Pues esta Ruth se casó con uno de los hijos de esa pareja. Noemí tuvo 2 hijos. Los 2 se casaron con 2 de esas moabitas. Pero resulta que los 2 hijos murieron. Y el esposo de Noemí también murió. Y queda ella sola en ese mundo, perdida totalmente. Entonces Noemí dijo: aquí no hay más que hacer. Me regreso a mi tierra, a mi parentela, a mi familia, a mi gente, a mi pueblo, a donde está mi Dios. Me regreso al lugar de donde yo soy. Y las 2 nueras fueron con ella. Miremos esto, Ruth, capítulo 1, versículos 7 y 9. Mira lo que dice. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pues ella entonces salió: me regreso a mi tierra. Pero las 2 nueras dijeron: nos vamos con usted. Ruth, en el versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras, mira lo que les dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo ha hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de un marido. Luego las besó y alzaron su voz
y lloraron. Les dice Noemí: no se vayan conmigo, ustedes no tienen nada allá. Van a un mundo desconocido, a un mundo donde ustedes no saben qué va a pasar. Regresen a su familia, estén allá. Mira lo que le contestan. Ruth 1:14 dice: y le dijeron: ciertamente nosotros iremos a tu pueblo. Esa es decisión. Una decisión. Tienen la elección: o se regresaban a su pueblo o se iban con Noemí hacia Israel. Y ellas en ese momento deciden: nos vamos contigo hacia Israel. Y aún Noemí les replica. El versículo 11 y 12 dice: Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué has de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿había de vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin cansar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo con vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Volvió y le replicó Noemí: devuélvase, yo no tengo más hijos, no puedo darles nada. ¿Qué van a hacer en ese lugar? Regrésese. Versículo 15 dice: Noemí dijo: he aquí tu cuñada. El 14, perdón. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, una de las que no era de ella, dijo: está bien, me regreso. Ese es el poder de elección que tenemos. Ella dijo: me devuelvo, sí, es cierto, me voy para mi tierra, me voy para mi gente. Yo no tengo nada que hacer allá. Pero aquí viene la decisión más dramática, y es la que le digo, que hace que Ruth cambie totalmente el destino de su vida. Versículo 15 dice: sí, Ruth, perdón que se me saltó la hoja. 15 dice: Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Simplemente le dijo: ¿qué vas a hacer conmigo? Devuélvase a su lugar, devuélvase a su tierra. Y mira lo que le dice Ruth, versículos 16 y 17, que esto es lo importante y lo que me gustaría que ustedes allá subrayen en su Biblia. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieses, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Gloria al nombre de Jesús. Mire la decisión tan tremenda que toma Ruth allí. Le dice: sí, yo no tengo familia, yo no tengo mi pueblo, yo no tengo mis costumbres, yo no tengo mi cultura, no es mi mundo. Pero hoy decido: iré contigo, iré a ese pueblo, a ese Dios que tú amas, amaré, a ese Dios que pides, pediré. Allí en esa tierra moriré, donde tú vayas, iré. Eso es una decisión en un momento oportuno. Y eso le cambió totalmente la vida a Ruth. Ruth, mírenla. Es una de las pocas mujeres, hay dos mujeres que escribieron un libro en la Biblia. ¿Quién tiene ese privilegio tan grande? Unos pocos lo tuvieron, y una de esas fue esta mujer, Ruth. Lo logró todo. Si ustedes van allá al último capítulo y ven la parte final, ¿sabe cómo termina Ruth? Llena de tierras, llena de ganado, llena de doncellas, y bendita por la eternidad, porque ella tuvo un hijo que se llamó Obed, y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí, y Isaí tuvo un hijo que se llamó David, y David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Bendita fue ella a través de las generaciones. Todo porque un día se paró y tomó una decisión, oyó lo que tenía que escuchar,
No escuchó los rumores de otros, ni siquiera la voz de Noemí, porque Noemí, mire que impulsó a Orfa a regresar. Ella escuchó más la voz de Dios y dijo: allá iré. El poder de la elección, el poder de saber tomar una decisión en un momento determinado. Eso es lo que nos define a nosotros en la vida. Las decisiones que tomamos son las que van a tener consecuencias de quiénes somos en el futuro. Y les voy a dar uno último. Este es de esa persona que escuchó voces ajenas y se torció, como decimos. Vayamos al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 30. Está hablando de Acab. Acab fue uno de los reyes de Israel que existió en aquella época. Israel era bendecido por el Señor. Diga que el Señor mantenía a Israel bajo su palma. Él los cuidaba, los bendecía en cada instante. Y Acab, siendo uno de los reyes, decidió apartarse. Mire lo que dice allí, versículo 30. Dice: y reinó Acab, hijo de un rey, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de un rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Imagínense, no solamente hizo lo malo, sino que fue el peor de todos, aparte de todo. Y él tuvo ese poder de elección: o servía a Jehová Dios, que era el que los había acompañado, o se podía apartar. Y él se apartó. ¿Y sabe por qué? ¿Por quién? Porque escuchó voces ajenas. Primera de Reyes, versículo 21, capítulo 21, perdón, capítulo 21, versículo 25. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. 21-25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió, mira lo que dice, se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Te das cuenta? Esos son los malos amigos, los malos compinches, las malas voces que uno oye. Al tiempo de tomar una elección, tenemos que saber hasta de dónde o quién nos habla. Hay que saber quién es quien nos aconseja para saber tomar una decisión. Este hombre se perdió totalmente, y se perdió porque escuchó a la que era la esposa. Lo pervirtió totalmente y terminó hasta maldecido. Si ustedes miran la palabra del Señor, capítulos ahí adelante, muestra la muerte de él. Le dijeron: usted terminará muerto, asesinado. Y es más, le dijeron que la sangre de él, los perros la lamerían, y toda su casa sería destruida. Capítulos más adelante, lea la historia. ¿Sabe cómo termina Acab? En una de esas guerras, una flecha lo alcanza y tiene que pedirle a su escudero que lo sacara, que lo llevara a morir a otro lugar. Muere él, mueren los hijos, murió toda su generación, murieron, dice ahí la palabra, todos lo de la casa. Es decir, la familia de Acab fue raída de la tierra, quitada esa maldición. Y no solamente eso, lo que le dijeron, que su sangre sería lamida por los perros. Dice allí que los perros pasaban junto al carruaje y la sangre que escurrían la iban lamiendo ellos. Y donde murió el hijo llegaron a lamer también la sangre. Los perros lamieron la sangre de ellos. Y dice que el lugar donde ellos murieron, las prostitutas después iban a bañarse en ese lugar. Lugar maldito, sitios malditos que quedaron por aquel hombre. Eso fue lo que logró una elección, una mala elección, por escuchar las voces que no tienen que escucharse muchas veces. La perdición de acá. Nosotros tenemos el poder de elegir, pero hay que saber elegir y hay que saber escuchar para elegir. Gloria al nombre de Jesús. Bien, quiero finalmente presentar a Mark. Mark es un deportista. Él menciona dentro de su historia cómo muchas veces tuvo el poder de elegir.
Y dice él que eligió mal. Y eligió no solamente mal, sino que no supo escuchar a la persona que él debía haber escuchado. Y aún más, al final, cuando él está dando su testimonio, quisiera volver las cosas atrás, cuando ya no se pueden cambiar, cuando ya no hay formas de regresar. Por eso yo le había puesto el título a esto en un principio, cuando es demasiado tarde, porque hay cosas que son demasiado tarde para regresar, pero no era lo suficiente. Aprender a escuchar, sí, porque hay que saber escuchar y saber qué voces son las que voy a escuchar, las del mundo, las de los que me aman o las de Dios. Hay diversas voces y hay que saber escuchar. Pero al final le dejé el título que este señor Mark le pone a su charla, que es: somos definidos por nuestras elecciones. Veamos lo que Mark nos da como testimonio. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run along like, Mark, get him, get him! I'd be like, oh my gosh. I'd get in the huddle with the other guys. They go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. See, the greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I have overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead. But I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers, and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car. We'd pull up in front of my house in New York. They go, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it was good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour and we were wrestling overseas in Japan. After my wrestling match, I went upstairs in my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed and I looked through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. There's been an emergency. I went and got on the hotel room phone. I called back to the United States. I said, hey, what's going on? They said, Mark, I don't know how to tell you this. I said, just tell me what happened. I suddenly started crying. They go, Mark, I can't tell you. I said, just say it. They said, Mark, your mother died. I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It was 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a street in Hiroshima, Japan, and I remember looking up and just saying, Mom, I am so sorry. I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance. I kept thinking to myself, Mom, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over and I said, Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You loved me so much. You gave me a life. You're the only one that ever believed in me. How did I repay her? By getting drunk, by getting high, by getting stupid, by hanging out with losers? For what? All she ever wanted to do was talk to me. I wish I could talk to you now, Mom. I wish you could see what I'm doing. Why couldn't I have been a better son?
We are defined by our choices. But if you surround yourself with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end. I'm not here to preach to you. I'm here to tell you I lived that life. It leads to broken hearts, broken relationships, broken dreams, and death. For what? To get high? If you have a mother or a father, when you go home, tell them how much you love them. See, my whole life was about being rich and famous. I had to be a millionaire. I had to win the race. I had to win the race at the expense of my marriage, my family, my friends. For what? To be all alone in the world? I learned what is truly important, and that is how precious this gift of life is, and our families, and how quickly it can be taken away. See, I no longer live in time. I live in moments. See, it's not what's in your pocket that matters. It's what's in your heart that truly matters. Love. Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You're the meaning. Gloria a ti, Señor. Cuando nuestras elecciones son equivocadas, mi Señor, cuando no sabemos tomar una decisión y no sabemos escuchar a tiempo a quien debemos escuchar, cuando es demasiado tarde para dar vuelta atrás en algo que ya no tiene vuelta. Y esto es muy importante porque hasta Dios es una elección. El Señor dice en tu palabra: estoy a la puerta, llamo. Si oyes mi voz, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Creer en Dios, ser cristiano, es una elección. Tú tienes la libertad de elegir. Si quieres seguir a Dios, es tu elección. Si tú no quieres seguir a Dios, igualmente nadie te va a poner un dedo acusador. Lo que sí yo sé es que sin Dios yo te puedo decir en 20 años quién podrá ser, o en 30 años. Yo te podría decir quién vas a ser. Tú tienes el poder de elegir si amas a Dios. Tienes el poder de elegir si quieres dialogar con Dios. Tienes el poder de elegir si vas a orar, si es para buscar su palabra, si vas a escuchar sus mensajes. Tú tienes el poder de elegir hasta dónde vas a aceptar a Dios en tu corazón. Nadie más lo hará por ti. Pero lo que tú decidas, eso será lo que va a determinar en tu vida. Quiero que cerremos leyendo un versículo por aquí. Libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches, Él me enseña en mi conciencia. ¿Qué voz quieres escuchar? ¿Quieres escuchar la voz del mundo o quieres escuchar la voz de Dios? Si escuchas la voz del mundo, yo te diré quién serás en 20 años. Si escuchas la voz de Dios, también te diré quién serás. Serás el resultado de una gran bendición. Pero esa es tu elección. Tú decides lo que quieres ser en tu vida. Lo que definas hoy será lo que dirá lo que tú vas a hacer mañana. La propuesta está: a quién vas a elegir y a quién vas a escuchar. Gloria a ti, Señor. Inclina tu rostro allí donde te encuentres, cierra tus ojos y digamos: Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por tu exhortación. Y hoy te pido, mi Señor, que seas tú quien me hables a diario. Oye, Señor, mi oración, escúchame, Padre, y muéstrame la senda de justicia, Señor. Yo decido hoy, Padre, comprometerme contigo. Decido buscarte a ti, mi Señor, que tú seas mi luz, mi amparo, mi refugio, mi Señor. Quiero tener un futuro de bendición.
pero ese futuro lo tendré abrazado a ti, mi Señor Jesús. Por eso te pido, Padre, que me recibas en tu altar, me recibas en tu regazo, mi Señor. Padre mío, mi mejor elección eres tú. Desde el momento, Señor, en que he abierto mis ojos a este mundo y he encontrado tu nombre, mi Señor, bendigo el día, Padre, que llegaste a mí. Mi mejor elección eres tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.